pueden prender. Nos ponemos de pie, por favor, hermanos. Vamos a empezar. Si alguien gusta pasar a leer una palabra o a orar, el micrófono está abierto. Versículo 5. Y si el siervo dijere: yo amo a mi Señor, a mi mujer y a mis hijos, ¿no saldré libre? Entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar atado junto a la puerta o al poste, y su amo le horadará la oreja con lesna y será su siervo para siempre. Señor, te amamos a ti, amamos nuestra casa, Señor, que es tu iglesia, Señor, y no queremos salir libres, sino ser tus siervos para siempre. En el nombre de Jesús pedimos, Señor, que perfores nuestros oídos, Señor, con lesna. Perfora nuestros oídos con tu palabra, Señor, para ser tus siervos para siempre, en el nombre de Jesús. Señor, hay una oportunidad de quedar completamente libres y separados de ti, pero por cuanto te amamos a ti, Señor, y amamos el hogar que nos has dado, Señor, queremos que perfores nuestros oídos para ser tus siervos para siempre. Oh Señor, en el nombre de Jesús, tus siervos para siempre. Renunciamos a nuestra libertad, Señor, que nos puede otorgar este mundo, para ser tus siervos, Señor, para ser tuyos, Señor, por el resto de nuestras vidas. Escúchanos, Señor, somos tus siervos. No deseamos dejarte porque te amamos y amamos el hogar que nos has dado, tu iglesia. Perfora nuestros oídos, Señor, para ser tus siervos para siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor, somos tuyos, Señor. Somos tus siervos voluntariamente, Señor. Te servimos a ti, Señor. No por obligación, Señor, sino porque nuestro corazón está puesto en ti, Jesús. Por eso estamos aquí, Señor. Por eso estamos aquí, Señor, con un corazón dispuesto a agradarte y a servirte, a adorar tu nombre, Señor. No estamos aquí para agradar a los hombres. Estamos aquí por ti, Señor, porque te amamos. Estamos aquí, Señor, por ti, Jesús. Porque somos tuyos y tú eres nuestro. Bendito eres, Jesús. Te amamos, Cristo. Eres nuestra posesión, eres nuestra herencia. Aquí estamos para ti, Jesús. El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, para siempre y siempre, amén. Y tú eres fiel y verdadero hasta el final, pues tú eres Dios, el único Dios y Señor. Jesús, te amo, Jesús.
amo, te amo. El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, para siempre y siempre, amén. Y tú eres fiel y verdadero hasta el final, pues tú eres Dios, el único Dios y Señor. Lleva a la casa del banquete, puso sobre mí su amor. Estaremos juntos para siempre. Él me escogió, Él me amó, suyo soy. Suyo soy, amén, somos tuyos, suyo soy. Una vez más, el bien y la misericordia, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, para siempre y siempre, amén. Y tú eres fiel y verdadero hasta el final, pues tú eres Dios, el único Dios y Señor. Me llevó a la casa del banquete, puso sobre mí su amor. Estaremos juntos para siempre. Él me escogió, Él me amó, suyo soy. Suyo soy. Suyo soy. Aleluya, soy de Él, y mío por siempre, amén. Soy de Él, y mío por siempre, amén. Aleluya, soy de Él, y mío por siempre, amén. Aleluya, soy de Él. Amén, tú nos has escogido para ti, Jesús. Somos tuyos para siempre, Cristo. Cuando llegue aquel día de las bodas, yo diré, mi buen pastor me guió. Cuando llegue aquel día de las bodas, yo diré, mi buen pastor me guió. Aleluya, soy de Él, mío por siempre, amén. Aleluya, soy de Él, mío por siempre, amén. Aleluya, soy de Él, mío por siempre, amén. Aleluya, soy de Él. Y Abba me escogió, Abba Él me ama. Abba me escogió, Abba Él me ama. Abba me escogió, Abba Él me ama. Suyo soy, suyo soy, suyo soy. Amén, somos tuyos, Señor. Suyo soy. Aleluya, soy de Él, mío por siempre, amén. Aleluya, soy de Él, mío por siempre, amén. Aleluya, soy de Él, mío por siempre, amén. Aleluya, soy de Él. Abba me escogió, Abba Él me ama. Abba me escogió, Abba Él me ama. Abba me escogió, Abba Él me ama. Suyo soy,
las bodas. Yo diré, mi buen pastor me guió. Y cuando llegue aquel día de las bodas, yo diré, mi buen pastor me guió. Aleluya, soy de él, mío por siempre, amén. Aleluya, soy de él, mío por siempre, amén. Aleluya, soy de él. El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, para siempre, siempre, amén. Y tú eres fiel y verdadero hasta el final, amén, Jesús. Pues tú eres Dios, el único Dios, mi Señor. Me llevó a la casa del banquete y puso sobre mí su amor. Gracias, Señor. Estaremos juntos para siempre. Somos tuyos para siempre. Él escogió, Él me amó, suyo soy. Suyo soy. Somos tuyos. Suyo soy. Amén, Jesús. Somos tuyos por los siglos de los siglos. Nos has adoptado como hijos, Señor. Nos has puesto en tu casa y nosotros voluntariamente nos entregamos como siervos tuyos, Señor, para servir en tu casa, Señor, para administrar, Señor, tus bienes, para administrar, Señor, los bienes que nos has dado, Jesús, como fieles administradores de la gracia. Aquí estamos, Señor. Éxodo 21, 5 dice: y si el esclavo dice con toda sinceridad, yo no quiero ser libre, pues amo a mi esposa, a mis hijos y a mi dueño. Señor Jesús, nosotros decimos hoy, no queremos ser libres de ti, Señor Jesús. Queremos ser sinceramente tus esclavos, Señor. Pertenecerte a ti para siempre y por siempre hasta el final, hasta cuando tú vuelvas, Señor. Vuelve pronto, Señor Jesús, pues amamos a quien pagó por precio de sangre nuestra libertad y aún nuestra esclavitud, Señor Jesús, porque nosotros somos tuyos, esclavos tuyos somos, y tú eres el dueño para siempre de nuestras vidas. Somos tuyos, Señor Jesús. Amén. Salmo 33, versículo del 6 al 9. El Señor tan solo habló y los cielos fueron creados. Sopló la palabra y nacieron todas las estrellas. Asignó los límites al mar y encerró los océanos en enormes depósitos. Que todo el mundo tema al Señor y todos estén ante Él con temor reverente. Pues cuando habló, el mundo comenzó a existir, apareció por orden del Señor. Señor Jesús, estamos aquí, Señor Jesús, ante ti con temor reverente, Señor Jesús, porque sabemos que tú has creado todas las cosas, Señor Jesús. Tú dijiste y fue hecho, Señor, y todas las cosas por tu voluntad existen. Todo fue creado por ti y para ti, Señor Jesús. Tú eres nuestro creador, Señor. Nosotros reconocemos, Señor, que tú has creado todas las cosas, Señor, y todas las cosas te pertenecen. Nosotros mismos te pertenecemos, Señor. Somos tu creación. Tú eres nuestro creador y nuestro hacedor. Te bendecimos por esto, Señor. Tú eres el creador de todas las cosas. Amén.
Solo hay uno que fue hallado digno en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Solo tú, Jesús, eres digno. Eres el Verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros. Y hemos visto tu gloria. Hemos visto tu gloria, la gloria de ser el unigénito del Padre. Eres el único digno de alabanza, Señor. A ti nos rendimos hoy, Señor Jesús. Proclamamos tu grandeza. Proclamamos tu gloria, Señor Jesús. Hay uno que es digno, el león de la tribu de Judá. Hay uno que ha vencido la raíz de David. Tú, Jesús, te hiciste hombre, hecho carne. Tú eres hermoso, pues tú, Jesús, te hiciste hombre, hecho carne. Tú eres hermoso, pues tú, Jesús, te hiciste hombre, hecho carne. Tú eres hermoso, que fue hallado digno. Hay uno que es digno, el león, la tribu de Judá. Solo tú, Jesús. Hay uno que ha vencido. Amén, tú has vencido la raíz de David. Una vez más, hay uno que es digno. Hay uno que es digno, el león de la tribu de Judá. Hay uno que ha vencido la raíz de David. Tú, Jesús, te hiciste hombre, hecho carne. Tú eres hermoso, pues tú, Jesús, te hiciste hombre, hecho carne. Tú eres hermoso, pues tú, Jesús, te hiciste hombre, hecho carne. Tú eres hermoso, pues tú, Jesús, te hiciste hombre, hecho carne. Tú eres hermoso. Jesús, 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 Dios de Israel, que a su pueblo visitó, que a su pueblo redimió. Bendito eres, Señor. Bendito es el Señor, Dios de Israel.
su pueblo redimió, pues nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo, para cumplir su pacto que estableció desde el principio, pues nos levantó un poderoso Salvador de la casa de David, su siervo, para cumplir su pacto que estableció desde el principio. Vamos a alzar nuestra voz, hermanos. Vamos a glorificar a Cristo con tus propias palabras. Con tus propias palabras. Declara la gloria de Jesucristo. Señor Jesús, no hay otro digno, solo tú, Jesús. No hay otro que haya sido hallado digno en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Tú eres el hombre al que el Padre escogió, que caminó en perfección, en quien no se halló mancha ni arruga ni cosa semejante. Eres el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. Nos has rescatado para nuestro Dios. Nos has escogido para ti, Señor. Y aquí estamos, Señor, para alabar tu nombre. Fuimos hechos para alabanza de tu gloria, Señor. Fuimos hechos para alabanza de tu gloria, Jesús. Gloria a tu nombre por los siglos de los siglos. Glorificamos el nombre que es sobre todo nombre. Sobre todo nombre, nombre sobre todo nombre, tu nombre es Cristo, Jesús, Jesús. Eres el Rey que el Padre escogió. Bendito eres, Señor. Amén, Señor. Tú eres el que ha vencido, Señor. El león de la tribu de Judá y la raíz de David. Has vencido para tomar el libro y desatar sus sellos, traer justicia a las naciones. Tú vienes pronto, Señor, entre las nubes, y todo ojo te verá. Toda lengua confesará tu nombre y todos se arrodillarán ante ti, Señor. Declararán que tú eres el Señor. Bendito eres, Jesús. Te amamos. Amén.
Pues hola a todos, bienvenidos, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Bien? Qué bueno. Bueno, pues vamos a ir comenzando. Bendecimos tu nombre, Jesús, y te damos gracias, Señor, porque somos tus siervos para siempre, Señor. Señor, oramos que nuestro oído pueda ser perforado. Abre nuestros oídos, Señor, y perfora nuestros oídos, Señor, con tu lesna, para que, con tu palabra, para ser tus siervos para siempre, porque amamos tu casa, te amamos a ti, Señor, y no queremos, Señor, ser pues libres para el pecado y para el mundo. Queremos ser tus siervos, Señor. Queremos estar contigo para siempre. Reconocemos que entramos sin absolutamente nada, Señor. Entramos sin Dios, entramos sin Señor, entramos sin casa, Señor. Pero tú nos has introducido en tu familia y te damos gracias por ello. En el nombre de Jesús oramos, Señor, que tu palabra nos sea revelada en esta reunión. Que toques nuestro corazón, que toques nuestro entendimiento, nuestro espíritu, y que podamos ser edificados, Señor, con tu palabra. Gracias, Señor, por la exposición de tus palabras, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Pues bienvenidos nuevamente. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en Segunda de Reyes, capítulo 21. Estamos pues hablando del reino de Manasés, el hijo de Ezequías, y hemos visto cómo este rey pues no anduvo en los caminos de Dios, y este rey adoptó las prácticas abominables de las naciones que Dios detestaba. Y hemos visto cómo esto también es algo que sucede el día de hoy, cómo aún la iglesia debe de ser guardada de permitir que de pronto entren algunas cosas que son abominables delante de Dios que practican las naciones. Y en este caso, lo que practicaban las naciones que copió Manasés para implementarlo en su reino, pues fue toda la idolatría, absolutamente toda la idolatría. Ahí comenzó a adorar a Baal, a la diosa Cera, a Moloc, en fin, a todo el ejército de los cielos. Y todo esto lo introdujo tanto en Jerusalén como en la casa de Dios, adentro de la casa de Dios. Entonces esto era un acto pues muy agresivo en contra de Dios. Y hemos hablado un poquito de cómo son los gobiernos del mundo, ¿no? Los gobiernos del mundo no es ningún secreto el que muchos de ellos tienen una influencia de poderes y de espíritus que no provienen de Dios. Muchos se apoyan en cosas que no son Dios. De hecho, hay muchos políticos en nuestra nación, hay muchas personas que tienen una importancia en nuestra nación, que determinan muchos asuntos en nuestro país, y muchos de ellos, no todos, no generalizo, pero muchos, pues sí permiten y practican cierto tipo de prácticas antibíblicas, cosas que no son a favor de Dios. Si quisieran buscar a Dios, lo buscarían de todo su corazón, pero hay algunos que se apoyan en prácticas extrañas, ¿de acuerdo? En una religión o en prácticas extrañas, ¿no? Pues simplemente recordemos, amados hermanos, a un personaje que está ahorita ejerciendo poder y autoridad en nuestra nación, cuando recibió precisamente pues el gobierno, de acuerdo, hace algunos años atrás, cómo le hicieron por ahí como alguna limpia, ¿no? Y le dieron un bastón de mando, ¿no? Y ese bastón de mando implicaba algunas cosas que no tienen nada que ver con Dios, sino tienen un vínculo con cosas perversas y con cosas pues malignas, ¿de acuerdo? Entonces los gobiernos del mundo, las personas que tienen autoridad en el mundo, amados hermanos, muchos de ellos reciben la influencia de poderes no de Dios, la guianza y la dirección no de Dios, sino de otros poderes ajenos completamente a Dios. Muchos son completamente influenciados por demonios. Entonces,
podemos ver, amados hermanos, que desafortunadamente este rey Manasés adoptó las prácticas abominables de las naciones para establecerlo dentro de su reino. Y hemos visto esto, así que vamos a seguir hablando un poquito más de este rey y vamos a ver algo también muy interesante en su vida. Espero que hoy podamos llegar al punto que quiero, pero bueno, vamos aquí al capítulo 21, Segunda de Reyes 21, y nos dice el versículo 9 que ellos no escucharon, o sea, Dios les mandó mensajes por medio de los profetas, pero ellos no quisieron escuchar el mensaje de Dios. Y Manasés, dice aquí el versículo 9, los indujo a que hiciesen más mal que las naciones. O sea, este rey abrió las puertas de su reino a cosas espirituales demoníacas. La adoración a Baal, la adoración a la diosa Acera, a Moloc, al ejército de los cielos. Este hombre hizo más mal que todas las naciones, dice aquí la escritura. Y bueno, este rey podemos ver cómo llevó su gobierno a un punto muy, muy malo. Dice el versículo 16, dice, fuera de esto, dice, derramó Manasés mucha sangre inocente en gran manera, hasta llenar a Jerusalén de extremo a extremo. Bueno, esto que hizo Manasés, amados hermanos, de derramar sangre, nos habla de que su gobierno era un gobierno que a través de su religión pues perseguía a los que se opusieran. Por eso hubo mucho derramamiento de sangre. Entonces el pueblo de Dios fue perseguido por la religión del gobierno. ¿Vamos bien? Porque esto es algo que va a suceder. O sea, los gobiernos adoptarán una religión y esta religión va a provocar una persecución sobre los verdaderos seguidores de Dios, de Jesucristo, que en este caso somos nosotros, la iglesia del Señor. Entonces, este ejemplo de Manasés es un ejemplo que nos enseña un poco lo que va a suceder en un futuro y lo que va a padecer la iglesia, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque la Biblia nos enseña la persecución que vendrá sobre los santos, el derramamiento de sangre, y aquí Manasés derramó sangre inocente, dice, en gran manera. Entonces, sus 55 años de gobierno fue un gobierno derramador de sangre, como muchos gobiernos que conocemos en el día de hoy y a través de la historia. O sea, si abrimos un libro de historia de cualquier nación de nuestro país, vamos a darnos cuenta cómo los gobiernos han derramado mucha sangre. Mucha sangre se ha derramado. Hasta el día de hoy se sigue derramando mucha sangre por parte de los gobiernos. Basta que seas una persona que no le convenga para sus intereses y pueden mandarte desaparecer, como tantos desaparecidos en nuestra nación, porque son personas de pronto que, o sea, es que es muy lamentable, hermanos. Por ejemplo, si hay algún ecologista que dice, no, vamos a defender aquí nuestra selva, nuestros bosques y todo eso, y hay intereses de personas que tienen mucho poder y se ven afectados sus intereses, son capaces de derramar sangre y de mandar matar a esas personas. O sea, de esas noticias podemos enterarnos todos los días en nuestra nación. Entonces, hay gobiernos que derraman sangre y podemos ver que el de Manasés era uno de ellos. En gran manera, dice, hasta llenar Jerusalén de extremo a extremo. 55 años de un gobierno que con su religión perseguían al pueblo. Los gobiernos, las religiones más bien, las religiones persiguen al pueblo de Dios. Las religiones persiguen al pueblo de Dios, hermanos. Y bueno, esta religión del gobierno de Manasés persiguió a muchos del pueblo de Dios y se derramó mucha sangre inocente. Entonces, el alcance fue tan grande que dice aquí la Biblia, y no está jugando la escritura, dice, hasta llenar a Jerusalén de extremo a extremo con la sangre de todas sus víctimas. Entonces,
estos fueron 55 años de un gobierno así, un gobierno que tenía una influencia de una religión, y una religión no aprobada por Dios. Era una religión que se apoyaba en la adoración a los ídolos, a los demonios. Y eso fue lo que estableció Manasés como parte de su gobierno, una religión muy importante, a tal punto de derramar mucha sangre inocente, de mucha gente que fue asesinada en el reino de Manasés. Les digo, como en estos tiempos y en toda la historia de la humanidad, los gobiernos han derramado mucha sangre. Esa es la verdad. Se ha derramado mucha sangre y mucha de ella es inocente. Pues total, si el Vladimir Putin detesta a Biden, ¿por qué no se reúnen en un país neutral y se echan un tiro ellos dos y ya? ¿No? Ya que se agarren, que gane el mejor. Si quieren hasta que abran apuestas a ver a quién le vamos, ¿no? Pero, o sea, hay muchos intereses detrás. Bueno, estoy diciendo una tontería, pero el punto es que los gobiernos del mundo, amados hermanos, han derramado mucha sangre y lo seguirán haciendo. Lo seguirán haciendo. De hecho, el último gobierno sobre la tierra que tendrá una influencia muy poderosa sobre toda la tierra, el último imperio que será levantado según la Biblia, ¿sí? El imperio del anticristo será un imperio, un gobierno que derramará mucha, pero mucha sangre, de los santos principalmente. Entonces, bueno, aquí vemos este gobierno de 55 años de Manasés. Nos dice el versículo 8 que, el versículo 9 más bien, dice el versículo 9 que mas ellos no escucharon. ¿De acuerdo? Ellos no escucharon. ¿Qué no escucharon tanto el rey Manasés como todo el pueblo de Judá? ¿Qué no escucharon? Bueno, las generosas promesas por parte de Dios, porque Dios les estaba prometiendo protección a su pueblo si le obedecían. Esto dice el versículo 8. Dice, no volveré a hacer que el pie de Israel sea movido de la tierra que di a sus padres. Dice, con tal que guarden y hagan conforme a todas las cosas que yo les he mandado y conforme a toda la ley que mi siervo Moisés les mandó. Entonces Dios estaba aquí dándoles promesas, estaba diciendo, guarden y hagan conforme a todo lo que yo les he mandado. ¿Para qué? Para que ustedes puedan permanecer, ¿sí? Pues en la tierra que yo les he dado. Así que guarden los mandamientos que yo le di a mi siervo Moisés, cúmplanlos y todo se va a arreglar entre ustedes y entre nosotros, entre mí y ustedes, decía Dios. Entonces, a veces la forma de poder arreglar las cosas con nuestro Dios es seguir conforme a su palabra, hermanos. Si Él dice, arrepiéntete de esto, Señor, me arrepiento. Si Dios dice, actúa de esta manera, actuemos de esta manera. Si Dios dice, ahora cambia este pensamiento y piensa de esta otra manera, arrepiéntete de esto, ya no practiques aquello, sigue la justicia, sigue la paz, en fin, lee la escritura, búscame en oración. Entonces nosotros, al prestar atención y guardar sus mandatos, entonces esto provee para nosotros pues una gran bendición, el poder estar en paz con nuestro Dios. Yo creo que es lo que todos deseamos, estar en paz completamente con nuestro Dios. Pero dice la Biblia que ellos no escucharon. Entonces ellos, al cerrar los oídos y no escuchar el mensaje de parte de Dios, ¿de acuerdo? Ellos voluntariamente, sin que nadie los obligara, sin que nadie los forzara, estoy hablando de todo el pueblo, ¿sí? Aceptaron la perversidad demoníaca del rey Manasés. O sea, ninguno se opuso, ¿de acuerdo? Y ellos fueron atraídos a hacer más mal que todas las naciones que estaban alrededor. Entonces también el pueblo fue culpable. Manasés, sin duda, hemos estudiado su vida. Hasta este punto era un rey muy perverso, pero el pueblo también cometió un pecado y tal vez hasta más grave, amados hermanos. ¿Por qué? Porque fue seducido por las prácticas pecaminosas de su rey, en este caso de Manasés, y entonces ellos voluntariamente aceptaron esta disposición y vivieron de esa manera. Entonces podemos ver, amados hermanos, que también el pueblo pecó. ¿Por qué? Porque ellos pues permitieron, ¿sí? O sea, más bien ellos de manera voluntaria aceptaron pues la adoración al ejército de los cielos, que se corrompiera
con la idolatría toda Jerusalén y la casa de Dios. Lo permitieron, ninguno se opuso, así que el pueblo también fue culpable ante esta situación. Ahora, en este punto, amados hermanos, pues nos dice Segunda de Crónicas, capítulo 33, que acuérdense que es un capítulo paralelo a este de Segunda de Reyes 21. No hemos hablado todavía de ese capítulo de Segunda de Reyes 33, que tal vez hoy sí vamos a comenzar a hablar algo de ese capítulo, espero que me dé tiempo, pero por el momento en el capítulo 33, Segunda de Reyes 33, versículos 9 y 10, dice lo siguiente: Manasés pues hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén para hacer más mal que las naciones, ¿sí?, que Jehová destruyó delante de los ojos de Israel. Y versículo 10 dice: y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. ¿De acuerdo? Igual que en Primera de Reyes 21 leemos exactamente lo mismo. El pueblo y Manasés no escucharon la voz de Dios. Entonces Dios le habló tanto al pueblo como al líder que estaba en la nación, en este caso Manasés. Entonces Dios habló a los dos, al pueblo y al líder y al pueblo, pero tanto el líder como el pueblo como el líder rechazaron la palabra de Dios. Dice aquí la Biblia que no escucharon, cerraron sus oídos ante la voz de Dios. Es muy peligroso cerrar nuestros oídos, hermanos, muy peligrosos, muy peligroso. Cuando tú cierras tus oídos y dices: yo no escucho nada, yo no quiero, no tengo interés en escuchar absolutamente nada, es algo muy peligroso. Y aquí tanto el líder como el pueblo estaban cerrando sus oídos a la exhortación por parte de Dios, estaban rechazando la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros, amados hermanos, cerramos nuestros oídos, ¿sí?, para no escuchar la voz del Señor, puede ser algo muy peligroso. Nunca, amado hermano, nunca cierres tus oídos y bueno, si cierras tus oídos, automáticamente estás cerrando tu corazón. Cuando cierras tu corazón a la palabra de Dios, ¿sí?, le estás cerrando la puerta al Señor Jesucristo. Nunca cerremos nuestros oídos, nunca cerremos nuestro corazón, porque automáticamente le estamos cerrando la puerta a Jesucristo. Entonces, escuchemos su palabra, permitamos que Él exponga sus razones para corregirnos en lo que nos tenga que corregir y decirle: sí, Señor, me duele, me saca de onda, pero tiene la razón, acepto tu palabra y camino junto contigo y marchemos adelante. Entonces, Dios le habló al pueblo y al líder y al pueblo, pero ellos rechazaron su palabra. Entonces, Manasés hizo todo lo que pudo para pervertir a la nación de Jerusalén y destruir por completo la adoración al Dios verdadero a través de la idolatría, y tuvo gran éxito. Lo que hizo este líder, Manasés, ¿sí?, es echar a perder la adoración al Dios verdadero. ¿Por qué? Por todo lo que hemos hablado, introdujo la idolatría al reino otra vez. Esto nos deja ver algo importante, amados hermanos. Fíjense, este rey permitió muchas cosas en su reino. O sea, tomó todas las prácticas abominables de las naciones. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuáles eran estas prácticas abominables de las naciones? La adoración a Moloc, el sacrificio de sus hijos a este demonio Moloc, levantar una imagen de acera dentro de la casa de Dios, poner ídolos, ¿sí?, dentro de la casa de Dios y adorar a todo el ejército de los cielos, adorar a Baal, sacrificar a sus hijos, pasarlos por fuego, derramar mucha sangre inocente, como mencioné hace un momento. Entonces, este líder, ¿de acuerdo?, introdujo todo esto a la casa de Dios y a Jerusalén. Ahora, por esta razón, amados hermanos, se requiere de líderes espirituales fuertes que no permitan muchas cosas. Eso a la mayoría de la cristiandad no le agrada, porque siempre quieren como un líder que sea bonachón. Eso no digo que esté mal y algunas cosas, pero regularmente cuando Dios levanta un líder espiritual fuerte, sabe que muchas cosas van a ser alineadas,
Y miren, en estos tiempos, por causa de tanto asunto extraño dentro de la cristiandad, se requiere de líderes espirituales fuertes, con firmeza en Dios, para hacer un contraste, hermanos, para hacer un muro, como hemos utilizado esta expresión, me encanta, lo vimos cuando hablamos de el hijo de Salomón, Roboam, como los sacerdotes y levitas y muchos del pueblo fueron un muro de protección, un muro de resistencia ante toda la perversidad que se estaba levantando en su reino, de Roboam. Entonces, se requieren de líderes espirituales fuertes, amados hermanos, para que haya una resistencia ante toda la perversidad que se está levantando aún dentro de la cristiandad, aún dentro de la misma iglesia. Muchas de las abominaciones de las naciones se están introduciendo dentro de la iglesia. Y entonces Dios requiere y Dios levanta, porque Dios es el que los levanta, a líderes espirituales fuertes. ¿Para qué? Para que así como Manasés pudo tener la influencia sobre todo Jerusalén, para llevarlos y arrastrarlos a la idolatría, amados hermanos, así Dios levanta a líderes espirituales para que sean fuertes también espiritualmente el pueblo de Dios, la iglesia de Jesucristo. Para que no solamente el líder espiritual que Dios levanta, sino toda la iglesia juntos, el cuerpo de Cristo, sea un pueblo fuerte, que espiritualmente, hermano, estoy hablando de lo espiritual, fuertes espiritualmente para resistir toda la degradación que se ha infiltrado dentro de la iglesia, para ser un pueblo fuerte en el Señor, fuertes espiritualmente, para resistir la apostasía que se está dando ya al final de los tiempos. Dios requiere de líderes fuertes para que el pueblo también sea fuerte. Entonces, gloria a Dios por los líderes que Dios levanta y que son fuertes, y yo conozco a muchos de ellos. Uno de ellos, maravilloso porque Dios lo ha levantado, el pastor Juan Manuel Núñez. Es una persona que es un líder fuerte espiritualmente, amados hermanos, junto con su esposa y con sus hijos. Y ese liderazgo espiritual fuerte ha levantado a muchos otros líderes espirituales que también son fuertes. Entonces, Dios levanta, y porque es Dios el que los levanta, no es el que propongamos, a ver, vamos aquí a hacer una votación, ¿quién nos cae bien para que sea un líder dentro de la iglesia? Y pues vamos a poner una cajita, seguramente nadie va a votar por algunos, pero tal vez por esos que no votamos son los elegidos por el Señor. Acuérdense la casa de David, sus hijos, los hijos de Isaí, ¿se acuerdan? Cuando Dios le dice a Samuel, ve a la casa de Isaí porque yo ahí me he provisto ya de mi rey y lo vas a ungir a quien yo te enseñe, a quien yo te indique. Y cuando llega Samuel, ¿sí? De pronto ve al hijo mayor de Isaí. Dice, y era alto y era fuerte y era bien parecido. Dice Samuel, seguramente este es el ungido de Dios. Y de pronto Dios habla con Samuel y dice, hey, no mires la apariencia porque yo lo desecho. Yo no miro la apariencia, sino yo miro el corazón. Entonces, Dios es el que levanta su liderazgo. Qué increíble. Y el liderazgo que Dios levanta en su iglesia es para el bien del pueblo de Dios. Porque eso lo tenemos que tener bien claro, hermanos. Dios es el que levanta el liderazgo. Todos somos el cuerpo de Cristo, pero en la dinámica espiritual de Dios, Dios establece líderes. Por supuesto que sí. Que vayan al frente, que sean la punta de lanza para dirigir a su pueblo y a su iglesia. Por supuesto que sí, la Biblia está llena de eso. Y podemos ver a líderes espirituales fuertes que Dios ha levantado a través de toda la historia. Un Moisés, un David, un Josué, un Pablo, un Pedro. Nuestro amado Señor Jesucristo. Personas espiritualmente fuertes, hermanos, para que el pueblo pueda ser dirigido de manera correcta. Entonces no fue el caso de Manasés. Manasés fue un líder corrupto que se extravió a la idolatría y pervirtió peor que todas las naciones a su propio pueblo. Qué terrible. Pero Dios
siempre ha levantado líderes espirituales que sean fuertes. Entonces, de aquí la importancia de tener líderes espirituales en la iglesia que sean levantados por Dios, porque muchos se establecen por sí mismos. De eso hay cantidad, hermanos, cantidad de personas que se establecen como líderes ellos solos, pero Dios no los ha establecido como líderes. Y tal vez tienen carisma, tal vez tienen la sangre no la tienen pesada, ¿de acuerdo? Pero no son líderes establecidos por Dios. Y dentro de la cristiandad hay cantidad de personas así. Personas que se autodenominan líderes, pero no lo son. No lo son delante de Dios, porque Dios es el que levanta a los líderes espirituales. Y bueno, entonces, si un líder espiritual es fuerte, entonces el pueblo de Dios, por supuesto, su iglesia, también será fuerte. Entonces esto es importante. Veamos el ejemplo del apóstol Pablo, un líder fuerte espiritualmente que Dios levantó. Y en Hechos 20, él dijo algo interesante. Hechos 20 del 28 en adelante dice lo siguiente: por tanto, miren por ustedes, dice, y por todo el rebaño que el Espíritu Santo les ha puesto por obispos. ¿Quién es el que pone a los obispos sobre el rebaño? El Espíritu Santo. Por eso digo que el liderazgo es levantado por Dios mismo. Entonces Pablo aquí está escribiendo, ahí ya se iba a despedir de algunos hermanos de Éfeso, y ahí está reunido con los ancianos de la iglesia, y les dice, por tanto, miren por ustedes. Número uno, miren por ustedes, que son los obispos, son los ancianos, son los líderes que Dios ha levantado. ¿Sí? Dice, y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo los ha puesto por obispos. Entonces, ¿quién es el que coloca a los obispos, que eran los líderes de la iglesia? ¿Sí? ¿Quién los colocó como líderes, como obispos? El Espíritu Santo de Dios. Sí, es Hechos 20, Lupita, del 28 al 32, si quiere. Entonces, Dios levanta obispos para que estén sobre el rebaño, pero estos obispos no es una democracia la que decide quiénes son levantados como obispos, sino es el precioso Espíritu Santo de Dios quien determina quiénes son. Qué tremendo, hermanos. Gloria a Dios por eso. Entonces, bueno, te has de preguntar qué significa obispo, porque un obispo, pues, a veces escuchamos esta palabra y la vinculamos con una religión, ¿no? Pero un obispo significa los que vigilan, los que supervisan, los que están al tanto de muchas cosas, ¿de acuerdo? Entonces, y podría ser como un sinónimo la palabra obispo de un anciano o de un pastor. Entonces, ¿quién levanta a los obispos? ¿Quién levanta el liderazgo dentro de la iglesia? El Espíritu Santo del Señor. ¿Para qué? Para ser colocados sobre el rebaño del Señor. Dice, para apacentar la iglesia del Señor. ¿Qué es apacentar? Es darles alimento. Para apacentar, para darles alimento a la iglesia del Señor. Dice, la cual Él ganó por su propia sangre. Este versículo es maravilloso, hermanos. Porque nos presenta a Cristo derramando su sangre para obtener un rebaño. Bueno, ya tengo este rebaño, es mío, yo lo compré, yo lo obtengo con mi propia sangre. Ahora, en mi sabiduría espiritual, voy a levantar obispos para que apacienten este rebaño. Y el Espíritu Santo, entonces, coloca a estos ancianos pastores u obispos para que puedan apacentar al rebaño del Señor, el rebaño que el Señor ganó con su propia sangre. Bendito sea el nombre de Cristo. Porque entonces podemos ver que la elección de un líder dentro de una iglesia local o de la iglesia universal, amados hermanos, es algo en lo que el Señor Jesucristo está más que metido, está súper involucrado. Es algo que Él ganó con su propia sangre. Él es el rebaño de Él,
pero el Espíritu Santo coloca para apacentar a la grey, para dar alimento, ¿de acuerdo?, a la iglesia, coloca pues a estos obispos o a estos ancianos o pastores, dice aquí la Escritura. Bueno, dice el 29, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos rapaces, dice que no perdonarán al rebaño. ¿Quiénes son estos lobos salvajes? ¿Quiénes son estos que no perdonarán el rebaño? Son precisamente esas personas que muchas veces entran a las iglesias con una careta de piedad, pero niegan la eficacia de ella. O de estos con apariencia de piedad, amados hermanos, y que pueden tener cierto liderazgo, pero en realidad son lobos rapaces. Y así, hermanos, hay cantidad de situaciones que podemos testificar de personas que tienen apariencia de piedad, pero que son lobos rapaces. Les hemos platicado que hace muchos años entró un supuesto profeta a la iglesia allá en la Ciudad de México. Esto sin que se enterara el pastor Juan Manuel. O sea, jamás, ese matrimonio era un matrimonio de decanes. Ese matrimonio de decanes jamás se acercó con el pastor Juan Manuel para decirle: oye, conocimos a un profeta y nos estamos reuniendo en mi casa y recibimos a este profeta y estoy invitando a mucha gente de la iglesia para que les profetice. Pues claro, nunca le dijeron, porque Juan Manuel es de lo que estamos hablando. Es un pastor, es alguien que Dios ha levantado, ¿sí? Y es un líder espiritualmente fuerte. No se atrevieron a decirle porque sabían lo que Juan Manuel les iba a decir. Por supuesto que sí. Pero bueno, el punto es que todo esto se estaba haciendo en cierto secreto, después salió a la luz. Pero muchos de los hermanos que iban a esa reunión, muchos de ellos salieron mal de la iglesia. Mal. Engañados por un espíritu de error, por un lobo rapaz que entró con una apariencia de piedad, según profetizando, y sí tenía algo, tenía como un espíritu de adivinación. Un amigo mío en una ocasión fue, ¿por qué? Porque no eran edecanes, no sé qué eran, pero bueno, era un matrimonio que recibía ahí a ese profeta y estaban invite a muchos miembros de la iglesia. El punto es que el señor estaba enfermo y uno de mis amigos fue a visitarlo. Dijo: pues voy a visitarlo, pues está enfermo, voy a orar por él. Y cuando llega a visitarlo estaba ese dichoso profeta y se acercó y comenzó a persuadirlo, comenzó a decirle algunas cosas y sí se sorprendió, pero mi amigo era espiritual y pudo discernir rápidamente. Dijo: no, a mí no me digas nada, ya, basta, ¿de acuerdo? Pero sí tenía algo de adivinación este tipo. Bueno, ese señor hizo mucho, ese profeta, ese lobo rapaz, amados hermanos, no perdonó el rebaño y arrastró de la congregación a mucha gente. ¿Y saben a quiénes, hermanos? A los inconstantes, a los débiles, a los medio carnales. Los arrastró a muchos hermanos. A cantidad fuerte la arrastró. Entonces, hay lobos rapaces. ¿Quiénes son estos lobos rapaces? Los que se autonombran como líderes, pero no son nombrados por Dios. Y los que se atribuyen ciertas cosas, como este tipo, que decía que era un profeta. Más que profeta, era un adivino, porque tenía algo ahí. Tenía algo que de pronto como que podía decirte algo que en cierto sentido era verdadero, pero era un espíritu extraño, no era el espíritu de Dios dándote una palabra, decir: el Señor te perdona tu pecado y lo que sea, sino era un espíritu extraño que pocos, bueno, más bien muchos de la iglesia pudieron discernir, pero otros no, y fueron arrastrados. Entonces, podemos ver que hay lobos rapaces que no perdonan el rebaño. No, hermanos. Hay cosas que no son sanas contar, pero les puedo decir que sí hay lobos rapaces. Lobos que son terribles, ¿sí?
que tratarán de destruir el rebaño del Señor. Entonces, qué importante es el poder darnos cuenta que el Señor Jesucristo es el que, y el Espíritu Santo, quienes colocan a su liderazgo. Dice el 30, dice, y de ustedes mismos, dice, se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Fíjense lo que la Biblia nos descubre. O sea, está diciendo de entre ustedes mismos. Tal vez mientras Pablo estaba exponiendo estas palabras, ahí mismo estaba alguien de ellos. Y Pablo decía, de entre ustedes mismos se van a levantar hombres así, lobos rapaces, que no perdonarán el rebaño, que van a destruir el rebaño que el Señor ganó con su propia sangre, ¿sí? Va a ser destruido. Y son personas que van a comenzar a hablar cosas perversas y van a arrastrar tras ellos a muchos discípulos, dice aquí el 31. Por tanto, dice, velen, o sea, estén vigilantes, no se me duerman, estén atentos a lo que les estoy diciendo, decía Pablo, porque esto va a suceder. Les podía decir Pablo, pero déjenme decirles esto también. Esto va a suceder, hermanos, aún en nuestros días. Por eso tenemos que estar velando también nosotros, porque esto va a pasar. El apóstol Pablo también escribió a Timoteo, ¿cómo será la característica de los hombres al final de los tiempos? Amadores de sí mismos, vanagloriosos, aborrecedores de lo bueno, aborrecedores de Dios, que no respetarán a las autoridades, que no se someterán a nada. Y Pablo habla de esto, a Timoteo le escribe. Pero Pablo dice, por tanto, velen. Es decir, la actitud de la iglesia es estar despiertos, hermanos. Es decir, que ¿por qué existía, por ejemplo, en los tiempos de David y de Salomón y de los reyes, los porteros? ¿Saben quiénes son los porteros? Los que estaban a la puerta. ¿Cómo se requiere porteros en la iglesia? No de un equipo de fútbol, y que sea el gran atajador de penaltis. No estoy hablando de esos porteros, sino de aquellos que están vigilando las puertas para que no entre ninguna cosa extraña. Porque hay una labor también de la iglesia de poder discernir juntos, amados hermanos, como personas que estamos vigilando quién entra, quién quiere entrar a la casa del Señor. No todos pueden entrar a la casa del Señor, ¿sabían eso? No todos pueden entrar. O sea, Dios tiene sus normas, Dios tiene o sea, en un principio está abierto para todos, pero Dios también restringe algunas cosas y dice, no todos pueden entrar a la iglesia. Tal vez esto te suene extraño, pero es bíblico lo que estoy diciendo. Entonces, debemos de cuidar la obra del Señor, debemos de estar velando, como dice Pablo, velen, velen. ¿Velar para qué? Precisamente para que no entre ningún lobo rapaz y se arrastre a muchas ovejas. Ese es el punto. Entonces dice, velen, dice, acuérdense que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Pablo les decía esto. Bueno, acuérdense de las amonestaciones que les he hecho. Las amonestaciones a veces nos incomodan, las amonestaciones a veces nos sacan de onda, pero Pablo decía, acuérdense que por 3 años seguidos, ¿sí?, de noche y de día, los he amonestado. Acuérdense de mi amonestación, acuérdense de ella. Dice, con lágrimas he exhortado, amonestado a cada uno. No he cesado de amonestar, dice ahí el 31, no he cesado de amonestar. Y esto nos saca de onda, ¿no? Muchas veces. Es que pura amonestación. Pues Pablo por 3 años, dice, de noche y de día. No había celular ni teléfonos, pero si no podemos imaginarnos a Pablo hablándole a las 2 de la mañana, hey, te amonesto en esto, hermano. O mandándole un correo electrónico. No, ya me fui todavía muy atrás. Un WhatsApp. Hay un mensajito, un texto o un audio, ¿no? Te recuerdo esto, hermano, te amonesto en esto. Y por 3 años de noche y de día los amonestaba, les decía, pongan atención a lo que les estoy diciendo.
Entonces las amonestaciones muchas veces nos sacan de onda. Pero el apóstol Pablo decía, recuerden mis amonestaciones, ténganlas frescas, que de noche y de día los he amonestado, ¿de acuerdo? No he cesado, dice ahí, ¿sí están conmigo? Dice, no he cesado. A ver, ahí está el versículo. Déjeme ver si tiene todavía en pilita. Dice, ahí está, no he cesado, o sea, no he frenado el amonestarlos. No me he detenido cuando es necesario de noche y de día amonestarlos y no he cesado de amonestarlos todo el tiempo con lágrimas. Qué tremendo, hermanos. Deben de romperse muchos paradigmas en nuestra vida, en nuestra mentalidad. Este era un líder que Dios levantó, el apóstol Pablo, y no cesaba de amonestar a la iglesia. Qué tremendo. Bueno, dice el 32, y ahora, hermanos, los encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificarlos y darles herencia con todos los santificados. Pero bueno, entonces quise leer estos versículos porque nos presenta el apóstol Pablo el contraste entre un líder establecido por Dios mismo y uno que se autonombra líder, ¿de acuerdo? Alguien que puede causar mucho daño, que puede ser un lobo rapaz, que no perdonarán al rebaño y que con sus cosas perversas pueden arrastrar a muchos discípulos. De eso está llena la cristiandad, hermanos. Pero creo que Dios está levantando a mucho de su pueblo para poder discernir este asunto y como porteros cerrar la puerta. Por supuesto que sí. Aquí en Zacatecas yo conocí a uno que se quería reunir con nosotros. Le estoy hablando en un principio, hace ya 10 años de eso. Y esta persona era muy extraña, muy extraña, de verdad, muy extraña. Y uno de sus intereses es estaba detrás de una hermanita, casada, ella, o separada, no sé. El chiste es que tenía hijos, pues. Creo que sí, ya estaba separada, sí. Era el asunto, pero su objetivo era ese. Y eran dos, de hecho, eran dos, híjole. Uno de ellos hablaba todo el tiempo, porque tenía poder para hablar con la gente. Decía, ay, ¿por qué? ¿Por qué lloras, hija? ¿Por qué? Ay, no, pero ¿por qué? Pero sus intenciones eran malas, muy malas, hermanos. Yo pude conocerlos a estos dos hombres, ¿sí? Y uno de ellos, por cierto, me lo encontré por aquí, por la avenida, aquí, después de un tiempo. ¿Y dónde te estás reuniendo? Pues por ahí, en algún lugar de un gran país, por ahí me reúno. Ya no estás por acá, ya no estamos acá, ahí donde estábamos antes acá, en el local enfrente de la Flor de México. No, ya no estamos ahí. Qué bien, ¿y ahora dónde estás? Y la verdad sí fui un poco tajante con él. No fui grosero, o tal vez sí, no lo sé, pero sí le dije, o sea, estamos bien, tú donde estés, qué bueno que estás por allá, adelante, ¿no? Le cerré la puerta, hermano, porque sabía la persona que podría infiltrar en la iglesia y que sería muy perjudicial para el cuerpo de Cristo. Entonces, hay gente así, hermanos, hay gente peligrosa que tiene apariencia de piedad, pero no es. Y era una persona que siempre que predicaba la palabra me debatía la palabra, me debatía. O sea, terminaba la reunión y se acercaba conmigo y, oye, ¿y por qué utilizaste ese tono de voz para decirnos este versículo? Pues bueno, es mi carácter, es la forma, a veces me apasiono al estar exponiendo la palabra. ¿Cuál es el problema? No, es que si tú lo hablas de esta manera, podemos interpretarlo de inciso A, de esta manera, inciso B, de esta manera, inciso C, de esta manera. Yo creo que tenías que haberlo dicho de esta otra manera. Y siempre era una piedra en el zapato. Todo el tiempo muele y muele. Voy a aplicar una de Juan Manuel. Cuando ese hombre se fue, hace muchos años, ¿sí? Dije, gloria a Dios, como dice el pastor Juan Manuel, gloria a Dios, ya se fue, gloria a Dios, se fue. Porque era alguien perjudicial para la iglesia.
Entonces, bueno, y fue la única vez que me lo encontré por ahí, por acá, en una esquina, por acá me lo encontré y ya nunca más lo he vuelto a ver en mi vida y gracias a Dios por eso. Bueno, entonces, veamos eso. Entonces, el liderazgo de Manasés era un liderazgo que arrastró a todo el pueblo a cosas pecaminosas. Copió las abominaciones de las naciones, lo introdujo en Jerusalén, en la casa de Dios, y todo el pueblo fue arrastrado, aunque el pueblo también de manera voluntaria participó de todo su pecado. O sea, no quedan exentos de la culpa, porque aún ya hemos leído que no quisieron escuchar. Aunque Dios les mandó profetas, no quisieron escuchar, ¿de acuerdo? Y bueno, entonces la importancia de que Dios levante a sus líderes y que sean espiritualmente fuertes. ¿Para qué? Para el bien de la obra del ministerio de Jesucristo, para el bien de su pueblo, de su iglesia preciosa. Amén. Bueno, entonces, Segunda de Reyes 21, pues nos presenta el reinado de Manasés, un gobierno de maldad por 55 años. Ahora, en Segunda de Reyes, capítulo 21, del 10 al 15, se nos habla de un juicio que vendría por parte de Dios sobre el pueblo por estas prácticas pecaminosas, por seguir las prácticas abominables de las naciones. Dios determinó un juicio que vendría de parte de Dios sobre su propio pueblo. Y vamos a leer del 10 al 15 y hablemos un poquito de algunas de estas cosas, que ya el tiempo se nos está acabando. Dice: habló pues Jehová por medio de sus siervos los profetas, ¿de acuerdo? Diciendo: por cuanto Manasés rey de Judá ha hecho estas abominaciones, dice, y ha hecho más mal que todos, fíjense estas frases, más mal, ha hecho más mal que todos los que hicieron los amorreos que fueron antes de él, dice, y también ha hecho pecar a Judá con sus ídolos, por tanto, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel. Y aquí viene el juicio. He aquí, yo traigo tal mal, no dije tan mal, traigo tal mal sobre Jerusalén y sobre Judá, que al que lo oyere le retiñirán ambos oídos. Y extenderé sobre Jerusalén el cordel de Samaria y la plomada de la casa de Acab. Y limpiaré a Jerusalén como se limpia un plato, que se friega y se vuelve boca abajo. Dice, y desampararé, esta palabra está durísima, desampararé el resto de mi heredad. Qué tremendo. ¿Cuál era el resto de la heredad de Dios? Solamente Judá. Porque acuérdense que Israel ya había sido esparcido por muchas naciones, precisamente por todo su pecado. Segunda de Reyes 17 nos habla de eso. Los asirios, ¿se acuerdan? Son los que invadieron Judá, se llevaron cautivo al rey de Israel, a Oseas, y ahí acabó el reino de Israel. Entonces, a Dios tenía todavía un resto. ¿Cuál era el resto de su heredad? Judá. Y Dios dice aquí en el 14, desampararé el resto de mi heredad. O sea, los voy a desamparar a ustedes. Imagínate qué palabras, son durísimas, durísimas. Dice, y los entregaré en manos de sus enemigos, y serán para presa y despojo de todos sus adversarios. Dice, por cuanto han hecho lo malo ante mis ojos, y me han provocado a ira, desde el día que sus padres salieron de Egipto hasta hoy. Entonces, vemos aquí, amados hermanos, la sentencia de Dios por todas estas prácticas pecaminosas, por las abominaciones de las naciones que el rey Manasés introdujo en Jerusalén y en la casa de Dios, para que todo Judá se pervirtiera. Entonces, dice la Biblia, versículo 10, que Dios habló por medio de sus profetas. Gracias a Dios, porque Dios siempre nos habla, hermanos. Como empezábamos al inicio de esta plática, ¿no? Nunca cerremos nuestros oídos. Ellos no quisieron escuchar, pero que nuestros oídos se abran para escuchar el mensaje de Dios, hermanos. Siempre. Dios podía ver toda la perversidad de Manasés y del pueblo, ¿de acuerdo? Y Dios no se detuvo. Dios envió sus profetas para exhortarlos, para
que ellos pudieran arrepentirse de sus malos caminos y pudieran regresar a Dios. Entonces, cuando Manasés y el pueblo abandonaron a Dios, Dios aún tenía una voz en Judá. ¿Cuál era esa voz? La voz de sus siervos los profetas. ¡Qué tremendo! La voz de sus siervos los profetas. Dios hablaba a través de sus siervos los profetas a un pueblo desobediente. Entre esos profetas que estaban, pues, que hablaron con el pueblo y con el rey Manasés, encontramos a Isaías. Isaías fue un profeta que en estos tiempos estaba pronunciando el mensaje de Dios. Entonces, pues bueno, aquí del versículo 11, a ver, déjenme ver, del versículo 12, donde dice, he aquí yo traigo mal sobre Jerusalén, ¿sí? Hasta el versículo 15 se contiene en resumen el mensaje de los profetas que Dios envió a su pueblo. Ahí está en resumen. Del versículo 12 al 15 encontramos el mensaje de los profetas, ¿sí?, a este pueblo rebelde. Bueno, entonces dice la Biblia en el versículo 11 que dice que Manasés había hecho más mal que todo lo que hicieron los amorreos que fueron antes de él. Y esta comparación con los amorreos es una comparación muy grave, porque los amorreos, una de las características que tenían como pueblo, eran cananeos que habitaban ahí en la tierra que tenían que Israel conquistar. Bueno, estos hombres, los amorreos, algunas de sus características es que era gente muy violenta, era gente inmoral, ¿sí?, y era gente depravada. Y dice Dios a través de sus profetas, dijeron, ¿sí?, que este Manasés hizo más mal que lo que hicieron los amorreos. Más mal. Entonces, no solamente era la idolatría, amados hermanos, sino también la violencia, ya hablamos de ella, derramó sangre de extremo a extremo en todo Jerusalén. Sangre inocente derramó, ¿de acuerdo? O sea, hubo violencia por parte de este rey, pero también la inmoralidad y la depravación. Él las introdujo. De hecho, al adorar a Moloc, amados hermanos, y a la diosa Acera, o Dios, no sé qué, si es Dios, hombre o mujer Acera, ¿sí?, permitió precisamente esto, la inmoralidad y la depravación dentro de su reino. Pero más que los amorreos, dice, más mal que los amorreos. O sea, este cuate no se detuvo para inventar más perversiones, más violencia, más inmoralidad y más depravación. Hasta ahí se metió este hombre con su perversidad horrible. Y por eso dice el versículo 12, he aquí yo traigo tal mal sobre Jerusalén y sobre Judá, que el que lo oiga le van a retiñir, ¿sí?, ambos oídos. No sé si lo dije correctamente. Bueno, mejor voy a leer lo que dice aquí. Dice, que el que lo oiga le retiñirán ambos oídos. Esta expresión de los oídos que retiñen en el Antiguo Testamento es una señal de juicio severo que se acerca. O sea, cuando leamos esa expresión en el Antiguo Testamento, ¿sí?, retiñirán los oídos, se estaba refiriendo a un juicio muy severo por parte de Dios que vendría. Y bueno, luego el versículo 13 dice algo que también me llamó muchísimo la atención, porque dice, y extenderé sobre Jerusalén el cordel de Samaria y la plomada de la casa de Acab. Fíjense con quién está comparando Dios en este momento a Judá y a Manasés. Con Samaria, que fue la capital de Israel, el reino del norte, ¿sí?, y con la casa del rey Acab, aquel que estaba casado con Jezabel, que también implementaron una adoración a Baal, que tenía esta mujer que era una hechicera, que era una mujer cautivadora, que era una mujer sacerdotisa y adoradora de Baal, que tenía a 450 profetas, ¿de acuerdo? Bueno, Dios dijo que iba a medir a Jerusalén con la misma medida, dice, que medía Samaria, ¿de acuerdo? Y voy a usar la misma plomada que usé para juzgar a la familia de Acab. O sea, el juicio que venía era muy duro. Todos sabían
el juicio que Dios había determinado sobre la casa de Acab. Y se acuerdan, ¿no? Era la eliminación completa de toda su raza, de toda su descendencia, de toda su familia. Esa fue la plomada, fue la medida que puso Dios para la casa de Acab, destruir completamente su descendencia. Y Dios levantó un rey, medio loco, pero rey, que Dios utilizó, a Jehú. ¿Se acuerdan? Y Dios utilizó a este rey que decían, ¿quién maneja de esa manera? Ya me lo imagino aquí andando en García Salinas en su auto o en su moto. Seguramente será de motocicleta. ¿Quién es ese, no? Y Jehú. Y Dios levantó a este rey Jehú, ¿de acuerdo? Para eliminar a toda la casa de Acab. Él se encargó de matar a Jezabel cuando entró ahí a cierto lugar, y ahí estaba Jezabel pintándose los ojos y arreglándose el cabello y todo eso. ¿Vienes en paz, Jehú? El que esté conmigo, arrojen a esa mujer por la ventana. Y por ahí hubo unos valientes que dijeron, estamos de parte de Dios, estamos de parte de tuya, Jehú, y arrojaron a esa mujer de la ventana y fue devorada por los perros. O sea, Dios utilizó a este hombre, Jehú, para destruir toda la descendencia de Acab. Después fue a cierto lugar y prometió ahí Jehú como destruir cierto lugar, pero dijo, pero no lo voy a hacer si ustedes me traen las cabezas de todos los hijos de Acab. Y todos los atemorizados dijeron, no, ¿cómo le vamos a hacer? Porque Jehú bien valiente, no, pues elijan a su rey y que pelee contra mí. A ver, órale, elijan a su rey y que se venga a pelear contra mí. Y todos estaban atemorizados del Jehú. El Jehú era bravo. Y ellos comenzaron a platicar, no, si este Jehú derrotó a 2 reyes, ahora imagínate qué nos va a pasar a nosotros. Dice, no, mejor sí te enviamos las cabecitas de los hijos de Acab. Y sí, mandó a matar a toda la descendencia de Acab, ¿sí? Porque Dios utilizó a este hombre, al rey Jehú, como un instrumento de la justicia y del juicio de Dios sobre una casa perversa, la casa de Acab. Qué tremendo. Pero Dios aquí está diciendo que iba a utilizar la misma plomada, la misma medida. O sea, lo mismo que yo determiné para la casa de Acab, utilizaré para Jerusalén. Era terrible, por eso dijo, quien escuche esto, le van a retiñir ambos oídos. Otra vez no sé si lo dije bien. Retiñirán ambos oídos, porque es terrible lo que va a suceder. Dios va a hacer exactamente lo mismo que hizo con la casa de Acab y con Samaria. Samaria, ¿qué le sucedió? Fue conquistada por los asirios. Y la casa de Acab fue destruida completamente toda. ¡Qué tremendo! Entonces, Dios dijo que iba a medir a Jerusalén con la misma medida con la que midió a Samaria y que iba a usar la misma plomada que usó para juzgar a la familia de Acab. Qué terrible, ¿no creen? Estaba muy fuerte este juicio por parte de Dios. Ya estoy terminando, hermanos, ya me pasé. Como siempre me quedo así. Pero solamente les digo, fíjense, Dios estaba hablando este juicio a través de sus profetas. Y aún así, aún sabiéndolo, el rey Manasés y todo el pueblo siguieron en sus prácticas pecaminosas. No se apartaron de su pecado, hermanos. Siguieron viviendo exactamente igual. Por eso, amado hermano, si tú y yo escuchamos el mensaje del Señor, si Dios nos está exhortando en algo, si Dios nos está hablando con claridad algunos asuntos de nuestra vida, no cerremos nuestros oídos. Atendamos el mensaje del Señor, porque el Señor nos está hablando. Y les digo, aunque los profetas, aquí estamos leyendo de manera concentrada el mensaje de muchos profetas, entre ellos Isaías, que Dios utilizó para hacer volver en sí a Manasés y a todo el pueblo. Pero aunque ellos sabían que Dios iba a utilizar la misma medida que utilizó con Samaria, la iba a utilizar ahora con Jerusalén, y la plomada de la casa de Acab la iba a utilizar también con Jerusalén, este pueblo se resistió y no abrió sus oídos al mensaje de Dios. Hermano, tenemos que abrir nuestros oídos. ¿Para qué? Para escuchar el mensaje de nuestro Dios. Amén. Voy a dejarlo aquí, me falta todavía un pedacito más.
de este mensaje de los profetas. Pero bueno, ya lo hablaremos primero Dios el domingo, y tal vez el domingo ya terminamos de hablar de este rey Manasés. Tal vez, no sé. Espero que, no sé. Pero bueno, pues vamos a orar, hermanos. Vamos a orar. Bendecimos tu nombre, Jesucristo. Tú eres nuestro Dios. Tú eres nuestro Rey. Bendecimos tu precioso y tu santo nombre. Señor, pues podemos ver que este rey Manasés, Señor, pues introdujo mucha perversidad dentro de tu pueblo y dentro de tu casa, Señor, pero tú hablaste continuamente, Señor, a través de tus profetas. Y yo te pido en el nombre de Jesús que nuestros oídos no se cierren a tu palabra. Sí, Señor. Es más que nuestros oídos, nuestro corazón. Sí, Señor. Señor, bendigo a tu iglesia, Señor. Señor Jesús, abre Bendigo a tu nuestro iglesia, corazón, tu preciosa iglesia, Señor. Porque tu iglesia es santa, porque tu iglesia es tu cuerpo, sí, Señor. porque tu iglesia es tu novia, Señor. Amén. Y la bendigo, Señor, para que nuestro corazón sea tocado por ti, para que ni nuestro corazón se cierre a tus palabras. En el nombre de Jesús, toca nuestro corazón otra vez. Y como aquel siervo, Señor, que después de servir 6 años, el 7º año podía salir con libertad. Pero si ese siervo de manera voluntaria le decía a su amo: amo, te amo, y amo a mi esposa y a mis hijos, y amo tu casa, así que no quiero salir libre. Así nosotros, Señor. Y como tenía que ser llevado, Señor, ante los jueces para que perforaran sus oídos con lesna, así te pedimos hoy, Señor, perfora nuestros oídos para ser tus siervos para siempre. Abre nuestros oídos, Señor. Abre nuestros oídos con tu palabra, que nuestro corazón nunca se cierre a los dichos de tu boca. Porque Dios el Padre dijo de Jesucristo: a Él oigan. Este es mi Hijo amado en quien tengo mi complacencia, a Él oigan. Jesús, abrimos nuestros oídos a tus palabras. Oh Jesús, habla, Señor. Como decía Samuel, le dijo Elí a Samuel cuando era niño: cuando escuches esa voz, di: habla, que tu siervo escucha. Háblanos, Señor. No dejes de hablarnos, Señor. En el nombre de Jesús, que nuestros oídos se abran para escuchar tu mensaje, tu palabra, también tu amonestación, como Pablo lo dijo a la iglesia, Señor, que de día y de noche no había cesado por 3 años de amonestarlos. Oh Señor, que no nos cansemos a tu amonestación, a tu palabra de exhortación y también a tu consuelo, Señor. En el nombre de Jesús, háblanos, Señor. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos, Señor. Gracias porque tú nos hablas a través de tu palabra, a través de la alabanza, de los tiempos de oración, de la predicación de tu palabra. Tú nos hablas, Señor. No cesas de hablarnos. Síguenos hablando, Señor. Y nos volvemos a ti de todo nuestro corazón. En el nombre de Jesucristo, gracias, Señor, por el liderazgo que tú has levantado en tu iglesia, para que tu iglesia, Señor, sea una iglesia sana, para que tu iglesia sea una iglesia que siga creciendo hasta la estatura del varón perfecto. Oh Señor, y haz de todos nosotros tu pueblo, Señor, un pueblo fuerte, que se levante como un muro de resistencia ante toda la apostasía del final de los tiempos, ante toda, Señor, la degradación, Señor, que se ha infiltrado, Señor, a través a tu iglesia, Señor. Oh Padre,
Bendícenos, Dios. Bendice a tu iglesia. Bendice a tu pueblo. Bendigo a tu iglesia en el nombre de Jesús. Aleluya, Señor. Aleluya, Jesús. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Habla, Señor, que mi oído está atento. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Habla, Señor, que mi oído está atento a tu voz, a tu voz, haz oír tu voz. Oh, habla, habla, Señor, que tu siervo escucha. Habla, Señor, que mi oído está atento. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Habla, Señor, que mi oído está atento a tu voz. Cuando escucho tu voz, mi corazón se alegra, porque tu palabra me alienta y alimenta. Cuando escucho tu voz, mi corazón se alegra, porque tu palabra me alienta y alimenta. Cuando escucho tu voz, mi corazón se alegra, porque tu palabra me alienta y alimenta. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Habla, Señor, que mi oído está atento. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Habla, Señor, que mi oído está atento. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Habla, Señor, que mi oído está atento a tu voz. Habla, habla, oh Señor, nuestro oído está atento a tu voz. Nuestro oído está abierto, abrimos los oídos para escuchar tu voz. Abrimos nuestros oídos para escucharte. Queremos oír tu amonestación, queremos oírte, queremos obedecer a tu voz, a tu voz. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Habla, Señor, que mi oído está atento. Habla, Señor, que mi oído escucha. Habla, Señor, que mi oído está atento a tu voz. Nuestro oído está atento a tu voz. Habla nuestro corazón. Háblanos, háblanos. Cuando escucho tu voz, mi corazón se alegra, porque tu palabra me alienta y alimenta. Cuando escucho tu voz,
mi corazón se alegra, porque tu palabra me alienta. Una vez más, cuando escucho tu voz, mi corazón se alegra, porque tu palabra me alienta y alimenta. Tu palabra, Señor, nos alienta, nos alimenta, nos exhorta, nos amonesta, nos consuela. Gracias, Señor, que nuestros oídos sean abiertos, que nuestros oídos sean abiertos para escucharte y que jamás cerremos nuestro corazón. Guarda el corazón de esta iglesia local, de todas las familias que lo conforman, para que nuestros corazones jamás se endurezcan, jamás se resistan a la voz de nuestro amado Jesús, a la voz aprobada por el Padre, Jesucristo nuestro Señor. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén.